En las puertas del año 2000 usted ha visto y oído cómo actúa un imperio colonialista y también cómo se defiende un pueblo. En esas horas bautismales de fuego y de gloria, ahí en las Islas Malvinas, en la bahía de Puerto Argentino, curiosamente aparecía una balsa y un salvavidas. Quienes fueron a buscarlo hasta las aguas se dieron cuenta que pertenecía a un portaaviones, el portaaviones colonialista también Hermes. Dejemos que la imagen lo diga, que la imagen lo muestre y que lo exprese. Pero ¿qué hacía allí ese bote salvavidas? Ahí están las imágenes. Usted puede apreciarlas. Tal vez se intentó un desembarco de comandos. Quizá era porque hubo un aviso de hundimiento en el Hermes. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué estaba esa balsa allí? ¿Tal vez un engaño inglés? ¿Quién sabe? La balsa estaba, el salvavidas también, y los técnicos y los hombres de inteligencia militar estudian las razones. Nada queda librado al azar, allí en las Malvinas recuperadas. Ahí está, un primer plano de lo que parece ser una moderna lancha del Hermes. Y efectivamente lo era y pertenecía a la dotación de ese portaaviones. Pero ¿cuál era el objetivo y por qué había aparecido allí en la bahía? A lo largo de estas secuencias que está mostrando en conjunto la televisión argentina y que han sido captadas en el propio teatro de los acontecimientos, hemos visto distintos ángulos de la realidad que corresponden al momento mismo, al momento inicial de la batalla de las Malvinas, el 1 de mayo de 1982, y las horas, los instantes que se fueron sucediendo en los días posteriores. Y hemos visto, por ejemplo, cómo la pista del aeropuerto Malvinas, luego del ataque inglés, quedó absolutamente operable. Y hemos escuchado, por ejemplo, el testimonio del comodoro Mendiberri explicando exactamente y midiendo palmo a palmo qué es y cómo ha ocurrido el hecho y cuál ha sido la consecuencia. Hemos también visitado juntos los hospitales levantados para socorrer a los heridos, y a continuación vamos a ver cómo los heridos que deben ser evacuados de las islas pueden ser transportados por vía aérea utilizando precisamente esa pista que ha quedado en perfectas condiciones. Y de la misma manera vamos a poder advertir cómo la evacuación se hace en perfecto orden y ateniéndose a los dictados de la Cruz Roja Internacional. Y aquí la imagen fácilmente identificable de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Arriba, a la base militar de Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. Viene para cumplir la misión humanitaria de llevar heridos para facilitar la atención en el continente y traer desde el continente a las islas medicamentos, plasma y todos los elementos necesarios que hacen a esta instancia de la guerra.
Hombres prontos para prestar sus servicios y otros que los reciben en el reencuentro de viejos camaradas. Camillas, botiquines de emergencia y en la pista, muy próximos al Hércules, los vehículos de sanidad militar, ambulancias, que seguramente mucho tienen que ver con todo esto. La enorme portezuela del Hércules C-130 abierta para dar ayuda y recibir amor. Misión fundamental, evacuar heridos, para darles en el litoral marítimo argentino y en las grandes ciudades la atención que corresponda. Hombres de recambio que llegan para la atención de nuestras fuerzas. Hombres que llegan también para atender sin distinción a quienes lo necesiten en el desarrollo de una batalla. Médicos, enfermeros, odontólogos, soldados puestos a camilleros y otros capacitados para esta actividad sanitaria, pendientes minuto a minuto de una evacuación. Nuestros hombres, nuestros cronistas saludando también afectuosamente a los responsables de esta operación. Se procede ya al embarque de heridos. Hombres nuestros, soldados argentinos que no trepidan en poner todo, poner su condición de tales, de soldados argentinos, para defender la soberanía nacional, la integridad del territorio de los argentinos. Muchachos que están jalonando con su esfuerzo, con su sangre, esta etapa fundamental de la guerra de las Malvinas. Carretea ya el Hércules C-130. Aún hoy no se ha podido lograr un corredor aéreo para la atención sanitaria. Y más en ese momento, circunstancias inmediatas al artero ataque de los colonialistas obligaban a tomar precauciones muy especiales para la concreción del vuelo. El Hércules C-130, en la operable pista, va hacia la cabecera. La Argentina y el mundo siguen paso a paso estas tareas colaterales, pero que también son las de la guerra. Observen el decolaje. Atípico, distinto. ¿Por qué? Hay que eludir los radares. Aún llevando heridos, hay que eludir los radares. Allí va el Hércules. La maniobra de decolaje con características muy especiales. Obsérvenlo. Obsérvenlo detenidamente.
Estas imágenes acaban de demostrar, entre otras cosas, una pista en perfectas condiciones, y acaba de demostrarlo al mundo entero. Otra de las cosas que se han demostrado también al mundo entero y se sigue haciendo día a día es el carácter especial en que nuestros muchachos han luchado y siguen haciéndolo. Esa nobleza en la lucha, esa manera, si es que cabe, civilizada de luchar desde todo punto de vista. Tal vez porque nuestros muchachos no están movidos por el odio, no odian a algo o a alguien. Están fundamentalmente movidos por el amor a lo suyo, que es lo nuestro. Esos muchachos que están tan lejanos de un mundo con un cotidiano aroma de tostadas y tan cercanos a ese mundo con olor a pólvora, son sus muchachos, los míos, los de cada uno de nosotros. Este primer análisis, si es que cabe, desde el punto de vista humano, está mucho más completo, sin dudas, desde el punto de vista bélico, a través de quien mucho sabe sobre este tema y que ya escuchamos. Brigadier Castellano, como jefe del componente aéreo, ¿podría usted darnos una breve reseña de cómo fueron los raids aéreos ingleses ayer aquí en Malvinas? Bueno, mire, sí, fueron dentro de lo que habíamos previsto, muy sorpresivo en cuanto a la oportunidad, inclusive valiéndose de un material aéreo sumamente eficiente como el que están dotados. ¿Que invalida nuestros radares? No, en absoluto, no invalida nuestros radares, en absoluto. No, sí, le digo que es un material muy moderno, que le permite operar de noche, como fue la primera incursión, donde con bastante precisión, digamos, fue atacada nuestra base. Pero, por suerte, digamos, los daños fueron mínimos, y las bajas con más razón mínimas, lo cual, digamos, nos alienta mucho porque era lo más importante para nosotros, cuidar nuestro personal, que es lo de más valor. ¿Cuántas máquinas utilizaron en los sucesivos raids? En los ingleses. Correcto. Bueno, hubo raíz de 4 máquinas y hubo uno de 10, inclusive de 10 máquinas, que se distribuyeron en 2 grupos, donde nos atacaron distintos objetivos, pero le diría que la eficiencia y la celeridad con que actuó particularmente la artillería antiaérea descalabró muchísimo lo que habían planificado de ataque. Yo le diría que del ataque del 100% que deben haber previsto, yo diría que tuvo un 20% de eficiencia. El resto fue anulado por nuestra artillería antiaérea. ¿Cuántos Sea Harriers abatidos podría usted confirmar o suponer, aunque sea? Bueno, le diría que tenemos 2 confirmados, casi seguro un tercero, en la zona esta de aquí de Puerto Argentino. Habría uno más cerca de Darwin, pero no lo tenemos confirmado. En cuanto a máquinas nuestras. Máquinas nuestras, perdimos 2, dañadas leves 2 más, y hasta ahí es lo que conozco yo. No sé lo que recuperaron al continente, si hubo algún daño parcial en alguna de las máquinas. ¿Hubo combates aéreos en la zona que es de su jurisdicción entre Sea Harriers y aviones nuestros? ¿Combates aéreos exclusivamente? Bueno, sí, no le llamémosle combate aéreo, ¿no es cierto? En la aviación moderna ya no hace la pelea de perros, como la llamábamos antes. Digamos, es el encuentro muy esporádico y se atacan con misiles, donde sí hubo algo, poco, más que todo fue, digamos, transmitida esa versión. No la pudimos ver nosotros porque lógicamente estábamos todos en refugio y en los puestos de comando. Un segundo, por favor. ¿Cómo, brigadier? Atienda. Adelante, 2-1. Sí, señor. Aquí tenemos recuperado 2 cuerpos. Brigadier, un comunicado extranjero dijo que nuestros aviones habían salido al encuentro del portaaviones, los Sea Harriers también habrían hecho lo mismo y se habría producido un juego de gato y ratón. ¿Qué es eso si es que realmente ocurrió? No me consta que haya habido eso. Uno de los portaaviones estimamos que estuvo acá muy próximo, pues ya que estuvo digamos, al alcance visual de observadores que estaban en tierra, pero no me consta que haya habido ese tipo de encuentro. Yo estimo que no. El hecho de que hubiera hombres en las carpas, en las cercanías del aeropuerto, ¿a qué obedece? Bueno, el personal que está en toda la zona es mucho. Felizmente el que estaba en la carpa casi no había personal, porque se había ordenado como medida preventiva todo el mundo a los refugios, se pernoctaba en los refugios, y le diría más que todo si hubo un herido, alguna baja, fue el personal que estaba de guardia en la zona de las carpas, no fue personal que dormía. ¿Cuál es el futuro de las comunicaciones con el continente? ¿Se reanuda el puente aéreo después de este combate y en qué medida? Bueno, el puente aéreo prácticamente lo tenemos concluido, no tenemos necesidades mayores.
Quizás, de acuerdo a lo que podamos necesitar, vayamos a requerimiento de aquí del comando, se puede seguir viniendo sin mayores problemas, ya que la pista está operable y le diría que las necesidades logísticas están totalmente cubiertas. O sea que de ninguna manera el archipiélago está aislado del continente en cuanto al transporte. En absoluto, le diría ni al transporte marítimo ni al aéreo, o sea, inclusive con comunicaciones permanentes sin ningún problema. Prácticamente le diría, en lo que hace a ese aspecto, no ha variado la situación antes del ataque y después. De entre sus hombres, señor, ¿hay algún caso que usted quisiera subrayar en cuanto a su actitud en el combate de ayer? Bueno, yo diría que todos los hombres en el rol que les tocó y en el puesto de combate que estaba, fue inmejorable. Realmente tengo orgullo por ellos. Muchas gracias, brigadier. Nosotros sentimos el mismo orgullo. Gracias. Le aseguro. Gracias. Una escena que se puede ver casi a diario en Puerto Argentino, que no necesita más que esta introducción. Muchas veces se dice que la moral está alta y muchas veces también uno se pregunta cuáles son los componentes de ese indicador de que la moral está alta. Estas escenas hablan por sí solas. Y así, señores, concluye esta primera entrega de esta página de historia, de este parte de guerra, de la guerra que estamos librando los argentinos en nuestras Malvinas. Fue un trabajo realizado para el país y para el mundo, por un equipo periodístico que integraron Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, Marcos Novo. Si se nos pidiera a nosotros una apreciación, una evaluación sobre todo este documento y sobre la historia que hay detrás, diríamos que sentimos algo que definitivamente se parece al orgullo. Sin dudas, José. Al orgullo, sumado a la emoción de ver que estuvo y está sucediendo esto, y también a las esperanzas, porque sin ningún lugar a dudas, este país, mi país, el suyo, ya no es el mismo. Sin ningún lugar a dudas, desde el 2 de abril de 1982, ha crecido en poco más de un mes lo que tal vez le hubiera costado poco más de un siglo. Este país ya no es el mismo para nosotros ni para el resto del mundo. ¿No es cierto, Silvio? Y yo pienso, Víctor, que faltan 17 años para que concluya este siglo XX, que nos ha mostrado a toda la humanidad una sorprendente evolución de la civilización y tal vez una menor dosis de actitud sorpresiva en la evolución de la cultura. Faltan muy pocos años para terminar la centuria y en este mes que ha corrido desde el 2 de abril de 1982, creo que el sentimiento de casi 28 millones de argentinos es el de ser protagonistas de la historia. Usted sabe porque lo vive a diario lo que acontece en el teatro de operaciones de la diplomacia, pero no había visto hasta este momento lo que acontecía en el teatro de operaciones de la guerra, allí, en ese lugar. Nadie le puede contar nada ya. Usted lo ha visto y lo ha oído. Vendrán aún, sin duda, bastantes horas de sacrificio. Vendrán aún instancias de dolor. Las Malvinas, creo yo, todo lo valen.
absolutamente todo. Y lo dicho, señores, gozosamente reunidos, periodistas de todos los canales, en Argentina Televisora Color, le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentaron primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Hoy el país nos pide todo, demos todo con valor, no tememos a la lucha, argentinos a vencer, sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Argentinos